Voy a poner a presentar el PowerPoint. Esto, ¿ahí lo ven bien, chicos? ¿Están viendo el PowerPoint? Sí, profe. Bien, perfecto. Esto es más o menos lo que ustedes vieron ayer con la profe Panisi, la unidad 5, disponibilidades de inversiones financieras, como para que estemos ubicados en dónde estamos. Eliana, profesora, la interrumpo un ratito, disculpe, recién me voy a conectar. Bueno, miren. Todos quieren noticias del parcial, así que... Estimados alumnos, bueno, acá están con una bella profesora, con un desarrollo muy interesante para hoy, que seguro le va a gustar mucho. Acuérdense en que conciliación bancaria, cuando entra a un estudio a trabajar o a una empresa, es lo primero que le piden hacer al contador que recién viene, así que presten mucha atención. Y el depósito a plazo fijo es un tema que es muy de actualidad. Bueno, yo interrumpo la clase, después los voy a acompañar, pero en silencio, para decirles que el parcial va a ser el día martes, horario de clase, que es 17:30, y que va a incluir hasta bienes de cambio inclusive. La profesora va a desarrollar, va a terminar disponibilidades y va a empezar con plazo fijo. Voy a trabajar el martes con plazo fijo, el miércoles vamos a tratar de dar crédito y el jueves vamos a tratar de cerrar créditos y empezar con un poquito de bienes de cambio. Cosa de la última semana cerrando bienes de cambio o cerrando créditos, bienes de cambio, pero y empezando con consultas. Nancy, traten de aprovechar. No se escuchó la fecha del parcial. 20 de abril, 17:30. Ya lo voy a publicar en la página. Todavía no lo hemos publicado porque estábamos esperando ver cómo avanzábamos con las clases. Hay alguien lo... vos, Eliana, lo escribiste. Sí, lo acabo de escribir. Muy bien. Bueno, 20 de abril, 17:30, e incluye bienes de cambio teórico práctico. Hasta bienes de cambio teórico práctico. O sea que sería todo lo que vamos a dar hasta el último momento de las clases, antes del parcial, que desde ya les digo que las clases son teórico-prácticos, o sea que empiecen a estudiar, aprovechar a los profes para hacer las consultas, aprovechen a los profesores cuando terminan de desarrollar, traten de ir viendo, porque, a ver, alumnos, ustedes no se dan cuenta, pero es mucho el material que tienen. El material de hoy está subido en la plataforma, enunciado y solución. Las clases grabadas también de esta semana van a estar subidas mañana. Ya tienen todas las unidades con todo lo que se ha desarrollado incorporado a la plataforma, así que se pueden manejar con la plataforma, que tienen todos los elementos como para trabajar. O sea que, bueno, estamos viendo cómo avanzamos, pero en principio es 20 de abril, primer parcial, 17:30 horas. Bueno, los dejo con la profesora para no seguir más interrumpiendo. Y bueno, y presten mucha atención porque conciliación bancaria es un tema muy que seguramente si se puede tomar práctico y que ustedes determinen cuál es el saldo, se puede hacer muchas preguntas de conciliación, porque es muy importante que los alumnos terminen, o sea, que vean esta materia y entiendan y desarrollen conciliación bancaria. Bueno, los dejo con Eliana, buenas tardes, acá, bueno, sigo en silencio. ¿Alguna pregunta sobre esto? Nada, quedaron todos congelados, Nancy. Yo creí que quedaron todos muy contentos. Pensé que estaban muy felices del parcial. Me parece que se quedaron todos duros. ¿Medio duro? Bueno, sigamos entonces de eso. Bueno, vuelvo a compartir. Les comentaba, ¿me ven bien ahí, chicos, la pantalla compartida? Sí, profe.
Bien. Bueno, este es el programa, como para que nos ubiquemos dónde estamos. Hoy vamos a trabajar, vamos a terminar este primer punto que es disponibilidades, efectivo y saldo en bancos. Hoy vamos a ver esta parte de bancos y esta parte de depósitos a plazo fijo y créditos originados en transacciones financieras. Esta es la bibliografía, que ya la tienen que haber visto, también está en el programa. Para el punto 5.2, ya vamos a ver, y estos 5.3 y 5.4 lo van a ver después en las próximas clases. 5.1, esto es lo que comenzamos viendo ayer, el concepto de disponibilidades, rápidamente lo repasamos, se encuentra en la resolución técnica 9, capítulo 3, punto A1, y dice que incluye el dinero en efectivo en caja y bancos del país y del exterior y otros valores de poder cancelatorio y liquidez similar. Nosotros hoy vamos a ver esta partecita que está acá, el dinero en bancos. ¿Cómo se evalúa este dinero o las cuentas en moneda nacional? Si son en efectivo, se evalúan a su valor nominal. Y si es en moneda extranjera, debe convertirse al tipo de cambio al momento de la medición. ¿Y cómo se expone? Dentro del estado de situación patrimonial, activo corriente, caja y bancos, y en la nota se ponen las diferentes cuentas. Caja moneda nacional, caja moneda extranjera, banco, cuenta corriente, etc. Hasta acá es lo que vieron ayer, que vieron un ejercicio de arqueo de caja y uno de caja moneda extranjera. Y hoy vamos a comenzar con un ejercicio de conciliación bancaria. La conciliación bancaria tiene estos pequeños pasos, como yo se los resumí ahí. El primer paso es puntear el resumen y el mayor. El segundo es determinar si la diferencia es temporaria o permanente. Y el tercero, hacer los ajustes. Vamos, el que tenga la guía, por favor, saque la guía. Vamos a trabajar con este ejercicio que tengo acá, el ejercicio 5.2 de conciliación bancaria, cuyo enunciado dice así. El día 31 del 12 del 2019, Emprender SRL cierra su ejercicio económico número 2. El saldo de la cuenta Banco Milenio cuenta corriente que registra en el libro mayor y el saldo en el libro auxiliar de bancos es de 40. El saldo al 31 del 12 del 2019, según el resumen bancario del mes de diciembre, es 8.50. Se cuenta además con la siguiente información. Y ahí nos da, en este primer cuadro que está acá, la conciliación bancaria al 30 de noviembre. Es decir, esta es la conciliación bancaria al mes anterior. En esta conciliación bancaria del mes anterior vemos que ha quedado pendiente el cheque 135 de 400 pesos y hay una nota de débito por administración de cuenta de 60 pesos. A continuación, nos presenta un resumen de cuenta bancaria. ¿Qué tiene un resumen de cuenta bancaria? Siempre tiene lo siguiente. La fecha del movimiento, el concepto, como ven acá, puede ser un saldo, puede ser una nota de débito, un depósito, un cheque. Y después tiene débitos, créditos y saldo. En el resumen de cuenta bancario, los débitos restan. Los débitos son conceptos que restan del saldo. Cuando el banco hace un débito, es algo que va a restar del saldo. Entonces, estas notas de débito por gastos que cobra el banco, o estos 400 o 360 o 500 por cheques, son todos conceptos que restan del saldo. Y después en la columna de créditos están los conceptos que suman al saldo, que fundamentalmente son los depósitos. Entonces esto, si ustedes se fijan, es exactamente al revés que una cuenta de mayor. Esto no es un debe y un haber, son débitos y créditos de un resumen de banco. Los débitos restan del saldo, los créditos suman al saldo. También tenemos que tener para hacer una conciliación bancaria el extracto del libro auxiliar de banco o un libro mayor de la cuenta banco, cuenta corriente. En este libro de banco, ¿qué veremos? La fecha, como está acá, el concepto, que está acá, y de nuevo débitos y créditos. Y esto sí opera como un debe y un haber.
La cuenta saldo, banco, cuenta corriente es una cuenta de activo con saldo deudor. Por lo tanto, todos los conceptos que estén al debe van a aumentar el saldo y todos los conceptos que estén al haber disminuyen el saldo. Entonces, si ustedes se fijan acá, estos 700 son depósitos y todo lo que son gastos bancarios o pagos de proveedores o cheques están al haber disminuyendo el saldo. Fíjense si comparamos el resumen de cuenta con el libro banco cuenta corriente, las columnas operan exactamente al revés. Eso es importante que ustedes entiendan lo que están leyendo, ¿sí? Observaciones. Me dice que el 15 del 12 se abonó el saldo deudor del proveedor Julio Martín por 360 con cheque 136. Esto me lo dice porque si yo voy a los movimientos del 15 del 12, acá tengo el cheque 136 por 360, como está ahí, pero acá el cheque 136, la empresa lo ha registrado por 160. Entonces, nos está haciendo esa aclaración para que sepamos que el valor correcto es 360. Ya vemos después qué hacemos con eso, simplemente es un dato del ejercicio. ¿Cuál es la tarea que me solicita? Realizar la conciliación de la cuenta bancaria el 31 del 12 del 2019 y realizar los correspondientes asientos de ajuste si los hubiere y exponer el rubro según la resolución técnica 9. Entonces, ahora me voy a pasar al Excel. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Tienen alguna duda con el ejercicio, el enunciado? ¿Se entendió esto? ¿No hay dudas? No, No, profe, profe, está todo bien. bien. A ver, vuelvo. Acá les veo, aunque sea un poquito la carita. ¿Está todo bien? ¿Dudas en el chat? ¿Nada con el ejercicio? No. Bien. Todo de 10, profe. Volvemos. Vamos al Excel. Yo acá en el Excel, como verán, copié exactamente lo mismo que tenemos en los datos. La conciliación bancaria anterior, el resumen de cuenta que está acá y el libro banco que está acá. Entonces, el paso 1 de la conciliación bancaria es realizar un punteo, una comparación, un cotejo entre estos tres elementos. Vamos a empezar primero con la conciliación bancaria anterior. Acá nos indica que está pendiente el cheque 135. Ustedes verán, a esto le vamos a poner, ustedes lo pueden ir haciendo conmigo, le podemos poner una letra, un movimiento que vamos a llamar el movimiento A, que es el cheque 135 de 400 pesos. Lo que vamos a tratar de hacer es encontrar este cheque 135 dentro del resumen de cuenta corriente. Y fíjense que está acá, el 10 de diciembre, el cheque 135, por el mismo valor y el mismo importe. También le vamos a poner una A, y como las dos cosas coinciden, lo vamos a pintar de un color verde. Ustedes pueden hacer un tilde, pueden hacer, no quería hacer esto. Pueden hacer un tilde, pueden hacer un punto, pueden como ustedes quieran. Lo importante es que ustedes sepan que este movimiento es un movimiento que coincide en los dos lugares y que no genera ninguna diferencia. ¿Se entiende? Si tienen dudas, por favor me interrumpen la clase porque yo no les veo las caras. Entonces, si van teniendo duda en cualquier movimiento, por favor me avisen. Vamos con los 60 que tenemos acá. Los 60 le vamos a llamar B, movimiento B. Lo vamos a buscar dentro del banco del resumen o del libro de banco. Y acá están los 60. Entonces a este movimiento le vamos a llamar B. Y es un movimiento que está registrado y coincide, por lo tanto lo vamos a pintar con un color verde. Después de trabajar con estos dos movimientos, vamos a seguir con los 40. Tenemos que hacerlo con todos los movimientos, por eso yo voy en orden. A este movimiento le vamos a llamar C. Y busquemos estos 40 en el libro banco cuenta corriente o en la conciliación del mes anterior. ¿Alguno lo encuentra?
Esto es para que vayamos punteando juntos. No, ¿Alguno profe. encuentra las 40? No. No, profe. Ustedes lo ven, acá no hay ningún movimiento de 40 que coincida, tampoco puede ser que lo hayamos registrado con otro valor, pero tampoco hay ninguna nota de débito por administración de cuenta que esté acá. O sea que este movimiento C lo vamos a pintar en un color amarillo para que sepamos que este movimiento ocasiona una diferencia, porque está registrado por el banco, pero no ha sido registrado por la empresa. El resumen de cuenta es lo que dice el banco que sucedió. El libro auxiliar banco cuenta corriente es lo que dice la empresa que ha sucedido. El banco nos cobra 40 pesos que la empresa no tiene registrado. Seguimos con esta nota de débito por intereses, a la cual le vamos a llamar D, diferencia D, o movimiento D, de 30. Si nos mudamos para acá, vemos que no hay ningún movimiento de este lado que coincida. Por lo tanto, esto también lo vamos a pintar de amarillo y vemos que es una diferencia. Que ya vemos después qué hacemos. Acá simplemente este paso 1 es puntear, encontrar cuáles movimientos coinciden y cuáles no coinciden. Profe, Sí. consulta de los 60 primero, que son la nota de débito, y los otros 40. Sí. Los 60 ¿no deberían figurar también en el resumen del banco? No, los 60 que están acá es porque en el mes anterior el banco te cobró 60 de gastos y la empresa no los había registrado. Entonces la empresa lo que hace, apenas comienza el mes, es registrar estos gastos bancarios acá. Corresponden al resumen anterior esos Los 60 entonces. 60 están en el resumen del banco de noviembre, exactamente. Perfecto. Y estos 400 están en el libro banco de noviembre. Después entran al resumen del banco en diciembre. ¿Me seguís? Sí, profe. Bien, perfecto. Chicos, si van teniendo dudas, me interrumpen, ¿eh? No molesta para nada. Yo no estoy leyendo el chat, así que prendan el micrófono y me pregunten. O sea, para cerrar, los 40 estos entrarían en el libro auxiliar del mes siguiente de la empresa. Claro, No se ahora registran. van a quedar pendientes, pendientes bien. en conciliación de este mes, exactamente. Siempre funciona así, eso va como diferido un mes. Uno se entera de los gastos cuando le llega el resumen y después hace el ajuste a fin de mes. ¿Bien? Sí, profe, bien. Sigo. Acá tenemos un movimiento E, que son 700 de un depósito en efectivo. Este lo encuentran en el libro banco cuenta corriente. Sí. Sí, está acá. Acá hay un depósito en efectivo del 2 de diciembre de 700. Entonces este también le vamos a llamar E y lo vamos a pintar de verde porque significa, bueno, no era exactamente ese verde. Ahí está, ahí me queda más prolijo. Lo pintamos de verde, así vemos que eso no es ninguna diferencia. Seguimos con un depósito de 1000 de 24 horas. A esto le vamos a llamar movimiento F. Lo buscamos acá y no lo encontramos en el libro de bancos. Por lo tanto, este movimiento F lo vamos a pintar en amarillo diciendo que es una diferencia. Pago de cheque 136.360, movimiento G. Este cheque, ¿lo tenemos acá? Sí. Sí. ¿Qué les parece? ¿Esta diferencia la pintaremos de verde o de amarillo? ¿De verde? De amarillo. De amarillo. A ver, ¿quién me dice verde y quién me dice amarillo y por qué? De amarillo porque está mal registrado. Sí, son son tontos. Porque está registrado por otro valor. Si bien el concepto es el mismo, fíjense, el cheque 136, uno lo registró por 160 y el otro por 360. Por lo tanto, esto también genera diferencias. O sea que no es solo que el concepto tiene que estar registrado en los dos lados, sino que tiene que estar registrado exactamente por el mismo valor. Después tenemos un cheque 138, que le vamos a llamar movimiento H. Este cheque sí está acá, 138, también le vamos a llamar movimiento H,
Y ahora en este caso sí lo vamos a pintar de verde porque está registrado exactamente en los dos por el mismo valor. ¿Se entiende la diferencia entre el G y el H? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Acá pasamos al movimiento I, que son 20 pesos de gasto de resumen, que la empresa no los tiene registrados, por lo tanto, este movimiento es amarillo. Y ahora pasamos acá a ver qué nos quedó. Nos quedan sueltitos estos 400, que es el cheque 137. Este cheque 137 no está en el resumen de banco, lo vamos a llamar movimiento J, también va amarillo. Y finalmente, este depósito de cheque, que lo vamos a llamar movimiento K, y también va en amarillo porque el resumen no lo tiene. Entonces, esto es el primer paso, donde hemos cotejado las diferencias. Ahora el segundo paso es armar una conciliación bancaria donde nosotros hagamos este tipo, fíjense acá, voy a poner la pantalla un poquito más chiquita, así entra todo. Lo que tenemos que hacer es llenar este cuadro que está acá, donde nosotros partimos de un saldo final de resumen, 850, y llegamos al otro, 40. Partimos de un saldo final, 850, y tenemos que llegar al otro saldo que son 40. Podríamos armarlo exactamente al revés, partir de los 40 y llegar a los 850. Es exactamente lo mismo, lo importante en esto es saber de dónde partimos y hacia dónde vamos para saber si el movimiento hay que sumarlo o restarlo. Vamos a analizar movimiento por movimiento. Sabemos que tenemos que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas o 7 valores son los que tenemos que sumar o restar para que esta conciliación nos dé. 8, profe. No, porque el G es el mismo, digamos. Ah, bien. Este lo vamos a poner una sola vez. Vamos a poner los 200 de diferencia una sola vez, más o menos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Profe, o sea, solo los amarillos ponemos ahí. Solo los amarillos, exactamente. Perfecto. Lo primero que hicimos fue puntear para sacar los movimientos verdes, que son los que están en los dos iguales, y nos van a quedar solo los amarillos. Entonces ahora tenemos que ubicar estos movimientos, el C, el D, el F, el G, el I, el J y el K. ¿Sí? Bien, vamos a empezar a ver cómo nos damos cuenta si algo está sumando o restando. Yo acá voy a armar un pequeño papel de trabajo. Ustedes lo van a tener que armar, o lo vamos a tener que armar tantas veces como movimientos tengamos. En definitiva, lo que hace este papel de trabajo es lo siguiente. Vamos a poner un saldo XX. Por ejemplo, podemos comenzar a trabajar con un saldo de 2.000. No importa el valor, tiene que ser un saldo que sea aproximado, parecido a los valores con los que están trabajando. Nos vamos a imaginar que esto es el banco y nos vamos a imaginar que la empresa tiene el mismo saldo. Les vuelvo a decir, este saldo es un XX. Yo pongo 2.000, podría poner 1.000, podría poner cualquier cosa. Y ahora nos vamos a fijar. Estamos trabajando con el movimiento C. Este movimiento C, ¿qué hizo el banco con estos 40? Con estos 40. El banco lo restó, lo sumó. ¿Qué hizo con estos 40? Lo restó. Restó porque pasó de 500 a 460. Entonces el banco hizo menos 40. ¿Qué hizo la empresa con 40? ¿Lo restó, lo sumó, no hizo nada? Lo sumó. No, o sea, no hizo nada. Nada. No hizo nada. 0. La empresa hizo 0. ¿Sí? Entonces,
Entonces, hacemos esta suma, 2000 menos 40 por un lado, y 2000 más 0 por el otro. Nosotros estamos haciendo un resumen, una conciliación, fíjense, acá vamos, desde el resumen bancario hacia la empresa. Entonces, acá la clave está en ver, ¿qué tengo que hacer para convertir estos 1960 en 2000? ¿Cómo hago para convertir 1960 en 2000? Yo sumo 40. ¿Más 40 o menos 40? Sería la pregunta. Tengo que convertir los 1960 en 2000. ¿Cómo hago? ¿Más 40 o menos 40? Más 40. Más 40. Entonces, acá, en la conciliación bancaria, vamos a poner movimiento C. Fíjense que estos son los más y estos son los menos. Movimiento C más 40. ¿Sí? ¿Se entiende cómo nos damos cuenta si esto suma o resta? Partimos de un saldo XX cualquiera. Hacemos lo que hizo el banco, que fue restar 40, acá. Hacemos lo que hizo la empresa, que fue no hacer nada, 0. Y una vez que obtenemos esa suma o esa resta, decimos cómo vamos desde el banco hacia la empresa. ¿Por qué? Porque esta conciliación está planteada desde el banco hacia el saldo de la empresa. ¿Se entendió? Sí, profe. Vamos a ver cómo hacen ustedes el movimiento D. Me lo van a decir ustedes. Entonces, este C lo vamos a pintar ahora en naranja. ¿Por qué? Era amarillo, pero ya lo incluimos en nuestra conciliación. O sea que ya nos dejó de molestar. Vamos al D. Volvemos a partir de los 2.000 pesos. Movimiento D. ¿Qué hizo el banco? Restó 30. El banco restó 30. No hizo nada. El banco restó 30. Exacto. Movimiento D. ¿Qué hizo la empresa? La empresa no hizo nada, entonces se va a sumar. La empresa no hizo nada. Entonces, Se ¿cómo suman 30. conecto los 1970 a 2000? Sumando 30. Y acá, fíjense, tenemos el movimiento D sumando 30 y lo pintamos de naranja. Es exactamente igual al movimiento C. Vamos a ver ahora cómo les va con el movimiento F. Por favor, si alguno no entiende, me pregunten. Suma 1000, así que hay que restar 1000. Acá, ¿el banco qué hizo con los 1000? Sumo. Sumó 1000. ¿Qué hizo la empresa con el movimiento F? Nada. Nada. Nada, 0. Hay que restar. ¿Cómo convierto 3000 en 2000? En la conciliación, ¿qué vamos a hacer? Restamos. Ay, no era esto lo que quería hacer. En la conciliación, ¿dónde tengo el movimiento F? Acá. Restamos 1000. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Pintamos el F de naranja. Ahora los quiero ver. Este es más complicado. Movimiento G. ¿Qué hizo el banco? Restó 360. Restó 360. ¿Qué hizo la empresa? Sumó 160. No, restó solo 160. Restó 160. Fíjense que de 800 pasó a 640. Restó 160. ¿Se entiende? ¿Quién dijo sumó? ¿Se entiende que restó? Sí, me confundo. Bien. Entonces, ¿cómo voy a convertir 1640 en 1840? ¿Qué tengo que hacer? Sumamos 360 y 160. Más fácil para ahorrarnos. No, sumamos 200. Sumamos. Hay una diferencia de 200, profe. Exactamente, hay una diferencia de 200. Yo tengo que convertir
los 1640 que tengo acá en los 1840. ¿Cómo hago para convertir 1640 en 1840? Sumo 200. 200. Entonces, Y realizo un asiento de ajuste por los 200 pesos. después vamos a ver si hacemos asientos de ajustes o no, porque eso es otra etapa. Ahora nada más Bueno. registrando. Me adelante. Sí, no hay problema. Simplemente quiero que nos dé la conciliación. Este es el paso. Bueno. Nos tiene que dar esta conciliación. Sumamos 200. Pintamos la diferencia G. La pintamos naranjita. Vamos con la diferencia I. ¿Qué hizo el banco con la I? Resto 20. Resto 20, bien. ¿Qué hizo la empresa con la I? Nada. Nada. Tengo que convertir 1980 en 2000. Sumo 20. Sumo 20. Exacto. Ya tenemos la I. Suma 20. Pintamos la I de naranja. Vamos a la J. ¿Qué hizo el banco con la diferencia J? Nada. Nada, 0. ¿Y qué hizo la empresa con la diferencia J? Resto 400. Resto 400. Tengo que pasar de 2000 a 1600. ¿Qué haré entonces? Resto 400. Resto 400, exactamente. Entonces acá en los menos restamos 400. Y podemos pintar nuestra diferencia J de naranja. Por último tenemos la diferencia K. ¿Qué hizo la empresa con los 300 pesos? ¿Los sumó o los restó? Lo sumo. Lo sumó. Fíjense que tenía un saldo negativo de 260 y pasa a un saldo positivo de 40. Sumó 300. Perdón, esto es el banco. Sumo 300. La empresa sumó 300. 300. ¿El banco qué hizo? Nada. Nada. No, Fíjense que nada. 0. Entonces, para pasar de 2000 a 2300, ¿qué tengo que hacer con los 300? Sumarlos. Sumarlos. Exactamente. Entonces acá van sumados. Una vez que hemos terminado y ya pintamos todas nuestras diferencias de naranja, esta conciliación acá debería darnos. Nosotros deberíamos hacer 850 más todo esto, que si yo lo sumo da 590, menos 1400, que es la suma de esto, nos da 40. 850 más 590 menos 1400 nos da 40. Y ahí estamos todos felices porque nos dio la conciliación. ¿Dudas hasta acá con los movimientos de la conciliación? Si se suman, si se restan. No, profe. Este papel de trabajo es medio tedioso hacerlo, pero hay que hacerlo con cada movimiento y ustedes se van a dar cuenta de esa manera si lo suman o lo restan. ¿Sí? Profe, Sí. la enumeración de los movimientos se debe a que están los asientos antes. O sea, no los asientos, sino los enunciados. En el enunciado acá, sí, ustedes pueden poner 1, 2, 3, mientras los pongan a todos no hay ningún problema. Claro, está bien. No se olviden de ninguno, nada más. Yo los fui armando así porque quizás si este ejercicio lo desarrollara en un pizarrón sería un poco más desprolija, pero como lo tengo que hacer en un Excel para que me entiendan y es más difícil hacerlo virtual que en un pizarrón, créanme que esta conciliación le he dado años en un pizarrón y es más fácil en un pizarrón porque voy tildando, voy usando colores y todo, y acá es un poco más difícil. Entonces lo traté de hacer así bien ordenado para que se pueda seguir, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Sí, profe. Este sería el pasito 1. El paso 1 que dice que hay que puntear, cotejar y partir de un saldo y llegar al otro. Ahora viene el paso 2, que nos dice que debemos clasificar las diferencias de la conciliación bancaria en permanentes y temporarias. Anoten esto. Las diferencias temporarias son las que se revierten con el paso del tiempo.
¿Cuáles son? Son solamente dos. Los cheques pendientes y los depósitos en tránsito. Los cheques pendientes significa que la empresa ha emitido un cheque y el proveedor aún no fue a cobrarlo al banco. Porque ustedes saben que hay 30 días desde que se emite un cheque para que el proveedor pase a cobrarlo al banco. Entonces, la empresa emite el cheque, lo registra, apenas lo emite, y el proveedor puede ser que tenga ese cheque en su poder durante un tiempo hasta que lo va a cobrar. Si en el medio cae un cierre de mes, el banco ni siquiera se enteró todavía de que ese cheque se emitió. Se va a enterar al mes siguiente cuando el proveedor vaya a cobrarlo. En el medio nos queda esa diferencia en la conciliación bancaria. Se llama cheque pendiente de cobro. Esa es una diferencia de tipo temporaria. ¿Por qué temporaria? Porque con el tiempo se va a revertir. Con el tiempo el proveedor va a ir al banco y el banco lo va a registrar. Y la otra diferencia temporaria que nos queda, les decía, son los depósitos en tránsito. ¿Qué es un depósito en tránsito? Muchas veces los depósitos se hacen muy cerca de la fecha de cierre y no se hacen en efectivo, sino que se deposita un cheque. El banco tiene un tiempo desde que recibe el cheque hasta que ese cheque hace un proceso que se llama clearing y esa plata ingresa en la cuenta. Entonces, puede ser que la empresa haga el depósito, la empresa lo registra, pero el banco todavía no le pone la plata en la cuenta a la empresa. Está esperando que ese cheque sea bueno, que tenga fondos, que esté bien la formalidad, todos esos controles que hace. Entonces, si esto pasa muy cerca del cierre, puede ser que la empresa registre el depósito y el banco no, porque el banco está esperando que se cumplan estos requisitos del clearing. Con el tiempo esto se revierte, porque pasa un día, 2, 3, y el cheque entra en la cuenta. Entonces, esta diferencia también es una diferencia temporaria. ¿Por qué? Porque con el tiempo se revierte sola. Con el tiempo, el banco va a registrar. Entonces, diferencias temporarias tenemos solo dos. Cheques pendientes y depósitos en tránsito. Todo el resto de las diferencias son permanentes. ¿Se entendió? ¿Lo notaron bien? Profe, Sí. podemos sumar una más que hoy creo que está muy en boga, que son las transferencias, que no todos los bancos las hacen en línea. Puede Depende de ser. las transferencias, Claro. también. Bueno, eso sería como el depósito en tránsito. Exacto. Porque viste que hay transferencias inmediatas y otras que no son inmediatas. Entonces jugaría Ah, con el depósito en tránsito, que vos lo registras cheque cuando lo diferido, haces y el otro no lo, y el banco todavía no lo registra. Eso. un cheque diferido sería también temporaria. El cheque diferido, cuando vos lo entregás, vos vas a registrar el cheque. Entonces, en ese momento, lo que pasa con los cheques diferidos es que algunas empresas utilizan la parte de créditos y de pasivos para trabajar con los cheques de pago diferido. Trabajan con otras cuentas, no dentro de la cuenta banco. ¿Me entendés? Entonces, vos generás un pasivo por el cheque diferido, lo tenés ahí hasta que llega el vencimiento del cheque. Cuando llega el vencimiento del cheque, recién ahí lo sacan de la cuenta banco. Ah, bien, bien. ¿Me entienden? Por eso no. En ese caso habría que ver cómo trabaja la empresa con los cheques diferidos. Si la empresa directamente resta de la cuenta banco el cheque el día que lo emite, sí sería un cheque pendiente. ¿Sí? Sí, profe. Y se revierte también con el tiempo, obviamente. Bueno, entonces tenemos ahora que clasificar nuestras diferencias en permanentes y temporarias con este criterio que yo les acabo de pasar. Empecemos con la C. La C, que son 40 que vienen de una nota de débito por gasto. ¿Qué les parece? ¿Será permanente o temporaria? Es temporaria. Horaria. Temporaria. Dijimos que temporarias son dos, cheque pendiente o depósito en tránsito. ¿Esto es un cheque pendiente o un depósito en tránsito? No, pero profe, ¿esa no se No, perdón. haría el mes siguiente? No, no importa que la registre el otro el mes siguiente. Pero acá esta diferencia sí
no es que se revierte sola con el paso del tiempo, necesitamos hacer un ajuste o un asiento. Lo que yo les decía de los cheques pendientes y de los depósitos en tránsito es que simplemente con que pase el tiempo el banco lo va a registrar. En cambio esto, si nosotros en la empresa no hacemos un ajuste, nadie lo va a notar. Por eso no es que se revierte solo con el transcurso del tiempo, no es una diferencia que se revierta, no es una diferencia que deje de ser tal. Hace falta que hagamos un ajuste. Por eso les decía que temporarias son solamente 2. Cheques pendientes y depósitos en tránsito. El resto son todas permanentes. Bien, volviendo con esto, repensemos. ¿Quién serían los 40 que es un gasto bancario? ¿Es un cheque pendiente? Permanente. No, no, es No. permanente, profe. ¿Es un Es permanente. depósito en tránsito? No, entonces es permanente. ¿Qué pasa con... ¿Qué pasa con los 30? Que también son intereses que nos cobra el banco. Permanentes. Permanentes, perfecto. Los 20 que tenemos acá, gasto de resumen, También. permanente. Los 200, que es un cheque mal registrado, También, Temporario. profe. permanente. Permanente. No es un cheque pendiente, no es un depósito en tránsito. Ok. Los 300 que están acá, que es un depósito de un cheque en el último día del año. ¿Qué les parece? Ese es temporaria. Temporario. Temporaria, porque ese es el depósito en tránsito. O transitoria, temporario, transitoria. También se puede llamar temporario, transitorio. Es así. 400. Un cheque que emitió la empresa y el banco no lo registró. ¿Qué les parece? Temporaria. Temporaria también. ¿Por qué? Porque esos 400 son un cheque pendiente. Fíjense que son claros los ejemplos. No hay otro caso. Caso dudoso, no. Solamente si son cheques pendientes o depósitos en tránsito. Y nos Profe, las diferencias temporarias serían entonces únicamente en el libro auxiliar, porque serían los cheques que todavía no han impactado en el banco. Exacto, son todas cosas que están en el libro auxiliar y no están en el banco, pero no necesariamente todo lo que esté en el libro auxiliar y no esté en el banco, solamente que esté en el libro auxiliar y no esté en el banco y que sea cheque pendiente o depósito en tránsito. ¿Sí? Claro, pero me refiero que en el resumen del banco no hay temporarias entonces, son No. todas permanentes siempre. Son todas permanentes, exacto. Bien. Y nos queda por último los 1.000 pesos, que es un depósito que la empresa no registró, que está, también es permanente. ¿Sí? Ahora bien, hay otra clasificación. En registrable y no registrable. Por definición, Toma. ¿se escucha? Perdón que ahí se cortó. ¿Se escucha? Sí, perdón. Por definición, las transitorias son siempre no registrables. Nunca vamos a registrar una diferencia transitoria. Y las permanentes las vamos a registrar cuando sea un error o una omisión de la empresa. Cuando sea un error o una omisión del banco, la permanente no se registra. En este caso, comencemos a definir si esta permanente es registrable o no registrable. Los 40 son un error u omisión del banco o de la empresa. ¿Quién no lo registró? La empresa. La empresa. Por lo tanto, La es empresa es registrable. registrable. Cuando el que se equivocó o el que no registró es la empresa, es registrable. Lo mismo con los 30, que son intereses, y lo mismo con los 20, que son gastos de resumen. Son todos diferentes tipos de gastos. Veamos qué pasa con los 200. El banco registró 360 y la empresa registró 160.
Es registrable porque además abajo en la anotación dice que son 360. Exactamente. Acá tenemos que ver quién tiene razón. Si lo correcto es lo del banco, es registrable, porque la empresa es quien cometió el error. Si lo correcto es la empresa, es una diferencia no registrable, por más que sea permanente. Entonces, no confundan permanente con registrable. Sí es cierto que las transitorias siempre son no registrables, pero las permanentes pueden ser registrables o no. ¿Sí? En este caso es registrable porque el error fue de la empresa. Por eso nos aclaraba en el ejercicio que el valor correcto era 360. Y nos queda un depósito de 1000 que la empresa no registró. Obviamente esto es una omisión de la empresa, por lo tanto también es registrable. En el caso de que fuera al revés, que fuera que el valor correcto del cheque es 160, esta sería una diferencia, esta de 200 sería no registrable, y lo que hace la empresa es hacer una nota al banco y le dice, oiga, usted me debitó un importe que no es el correcto, pero nunca vamos a hacer un asiento si el error no es de la empresa. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Sí, profe. Recién me decían, tenemos que hacer un ajuste de 200. Y yo dije, bueno, vamos a ver si vamos a hacer el ajuste o no. Por eso tenemos que hacer esta clasificación de diferencias. Una vez que hemos hecho la clasificación de diferencias, pasamos al paso número 3, que es hacer los registros. Yo acá hice 2 asientos, uno por lo que va al debe y uno por lo que va al haber. Pueden hacer un asiento por cada diferencia, no hay ningún problema, como les quede más claro. Fíjense, los 40 más los 20 van dentro de una cuenta que se llama gastos bancarios, que va al debe, porque es un gasto no registrado. Es decir que el asiento es gastos bancarios a banco cuenta corriente. Lo mismo pasa con los 30, que va en una cuenta que se llama intereses pasivos. Esta cuenta de intereses pasivos es una denominación que nosotros trabajamos en la cátedra. Es similar a intereses perdidos por 30. Entonces hacemos intereses pasivos a banco. Y nos quedan los 200 que va contra la cuenta proveedores. ¿Por qué? Porque en el enunciado nos decía que el cheque se había emitido por 360 para pagar a un proveedor. Entonces, ¿qué pasó? La empresa hizo proveedores a banco por 160. Este fue el asiento que hizo la empresa. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho la empresa? Hacer el mismo asiento, pero por 360. En definitiva, lo que le está faltando a la empresa es hacer un proveedores a banco por 200 para que quede correcto. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, acá hacemos gastos bancarios, que son las diferencias C y la I que están sumadas. Vamos a pintar la C y la I sumadas. Intereses pasivos, la D. Proveedores, la G. Todas estas a banco. Todas las que están acá sumando, tenemos que hacer a banco. Y después, de este lado, nos queda este depósito, que es un depósito omitido. Por eso es un depósito en efectivo. El asiento es banco a caja. Es el asiento que está acá. Por 1000. Por la diferencia F. Y la diferencia acá, está bien que no la registremos porque dijimos que era no registrable, y la diferencia J también porque dijimos que era no registrable. Si nosotros mayorizamos esto, teníamos el saldo de la cuenta banco 40, lo que restamos de la conciliación 290 y lo que sumamos 1000, nos queda 750. Estos 750 no coinciden con lo que decía el banco, que eran 850.
¿Qué les parece? ¿Está bien que no coincida o habremos trabajado mal? Está perfecto Está bien lo que no que coincidan. Está bien que no quedan, coincida. ¿Por quedan qué? los temporarios, los transitorios. Porque quedan los temporarios o transitorios, que son los 300 menos los 400. Ahí están los 100 de diferencia entre los 850 y los 750, que es lo que queda del saldo en la cuenta banco, cuenta corriente. ¿Dudas? No, profe. Profe Eliana, hay una pregunta acá en el chat que no te quería interrumpir de Florencia, que dice, chicos, ¿qué dijo? La hizo a las 19:50, son las permanentes, no logré escribir. Y después Valentina le responde perfectamente, las permanentes son todas las que no sean cheques pendientes y depósito en tránsito. bueno, se han contestado muy bien las alumnas, excelente 10. Están todos prestando atención, me gusta mucho. Muy bien, pero muy bien. Miércoles a la noche, previo a un fin de semana extra largo. Felicitaciones por la atención. Sí, está bien la definición. Las permanentes se definen por exclusión, las que no son temporarias. Y las temporarias son cheques pendientes y depósitos en tránsito. Eso está perfecto. Muy bien. Cuando tengan dudas, si quieren, me la pueden decir por el micrófono porque yo no estoy leyendo el chat porque estoy viendo el Excel, entonces no hay ningún problema que me interrumpa. ¿Alguna otra consulta, chicos? Yo tengo una consulta, profe. Te escucho. ¿Se puede hacer al revés? Empezar con el saldo según el libro banco y a llegar al resumen bancario. Ningún problema. Después tenés que trabajar igual con las transitorias y las permanentes, ¿no? Eso es lo mismo, sí, digamos. Sí, perfecto. Solo que cambia el orden de lo que suma y lo que resta. Perfecto. No hay ningún problema. ¿Otra pregunta? Bien. El segundo punto de este ejercicio nos pedía que hagamos la exposición. La exposición siempre, no solo para esto, sino para todo de acá hasta el infinito y más allá, siempre es por los valores contables, por los valores que tengamos en la contabilidad. Entonces, si acá nuestro saldo mayor nos dio 750, la exposición la hacemos por esos mismos 750. No invento valores de ningún lado, solo salen de los mayores. ¿Cómo se expone? Tenemos que poner estado de situación patrimonial y ahí ponemos la fecha, activo, acá tenemos que clasificarlo si es corriente o no. ¿Alguien sabe cuándo un activo es corriente? Por los plazos se diferencian. Por los plazos, bien. Resolución técnica número 8. Eso anótenlo para verlo. La resolución técnica 8 nos dice que un activo es corriente cuando es efectivo o se va a convertir en efectivo durante el término de un año contado a partir de la fecha de los estados contables. Entonces, si el activo es efectivo o se va a convertir en efectivo, por ejemplo, un bien de cambio que yo pienso vender, un crédito que yo pienso cobrar, una inversión que yo pienso liquidar, si se va a convertir en efectivo en el término de un año contado desde la fecha de los estados contables, en ese caso es corriente. Esto es efectivo, o sea que no tenemos duda de que es activo corriente. Y el no corriente se define por exclusión. Es el que no se va a convertir en efectivo en el término de un año. Ponemos el rubro caja y bancos, nota tal, 750. Podríamos hacer una nota, la nota 1, por ejemplo, que diga Banco Milenio, creo que se llama, cuenta corriente, 750. ¿Sí? Eso podría ir en la nota. Y con eso terminamos el ejercicio de conciliación. No la clase porque tenemos que ver plazo fijo. Vuelvo
al Meet, a ver si tienen alguna duda. ¿Dudas con este ejercicio? Nada, nada, nada. Pasamos. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? No. Bueno. Pasamos a plazo fijo. Damos por concluido el punto 5.1 que dice disponibilidades, efectivo y saldo en banco, cuentas de moneda nacional y extranjera. Acá tienen un resumen de los pasos, que es lo que fuimos viendo. Y vamos a pasar a el punto 5.2, que refiere a depósitos a plazo fijo y créditos originados en transacciones financieras. Lo primero que tenemos que ver es el concepto de inversiones, que lo tenemos acá en la resolución técnica 9, capítulo 3, punto A2. Y dice, las inversiones son las realizadas con el ánimo de obtener una renta u otro beneficio, explícito o implícito, que no formen parte de los activos dedicados a la actividad principal del ente y las colocaciones efectuadas en otros entes. Es decir que acá tenemos como varios elementos en la definición de inversiones que tenemos que ver o tener en cuenta. Primero, que la inversión siempre tiene que tener el ánimo de obtener una renta u otro beneficio. El ánimo, la intención de obtener una renta. Después puede ser que la inversión no sea rentable y no por eso lo vamos a dejar de poner en inversiones. Se refiere a la intención de obtener una renta u otro beneficio. ¿Explícito o implícito? Explícito es cuando yo, por ejemplo, hago un plazo fijo que sé que me va a rendir una tasa del tanto por ciento mensual. Entonces, eso es un beneficio explícito. Yo sé cuánto voy a ganar. O implícito. Implícito significa que yo creo que voy a ganar, pero no sé cuánto y no está en las condiciones de la inversión cuánto es lo que voy a ganar. Implícito, por ejemplo, sería cuando yo compro una acción y espero que la acción suba de precio. Eso es un beneficio implícito. Yo no sé si se va a dar o no y cuánto, pero yo invierto esperando obtenerlo. Otra parte importante dice que no formen parte de los activos dedicados a la actividad principal del ente. ¿Por qué aclara esta parte de acá? Que no formen parte de los activos dedicados a la actividad principal del ente. Porque si uno lo lee hasta acá, son realizados con el ánimo de obtener una renta u otro beneficio, puede confundirse con bienes de cambio. Porque yo compro mercadería para venderla más cara. Entonces ahí se confunde inversiones con bienes de cambio. Por eso aclara, para diferenciar un rubro de otro, que no forme parte de los activos dedicados a la actividad principal del ente y agrega, también son inversiones las colocaciones efectuadas en otros entes. Esto es cuando yo invierto en otras empresas. O sea, profe, que por ejemplo si hago una compra, qué sé yo, tengo una farmacia y hago una compra de todo lo que es antibiótico para reforzar todo el invierno porque es una, Esos son sería bienes como una de cambio. inversión porque estás comprando a largo plazo. ¿Eso no cuenta como inversión? No, no cuenta como inversión porque está formando parte de los activos dedicados a la actividad principal del ente. Es una compra anticipada de bienes de cambio. Esos antibióticos, en el activo vos lo tenés que poner como bienes de cambio, no como inversión. Acá esta definición se refiere a qué vamos a poner dentro del rubro inversiones. Lo que pasa es que la palabra inversión uno la puede interpretar o tiene como diferentes significados. Lo que vos me estás diciendo es voy a invertir para protegerme de la inflación, ¿me entendés? Pero no quiere Claro, decir que contablemente lo clasifiquemos dentro del rubro inversiones. Iría contablemente dentro del rubro bienes de cambio. ¿Sí? bien, profe. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Eso en cuanto a la definición. ¿Cómo vamos a medir este plazo fijo? Acá tenemos dos casos. Y dice, cuando exista la intención y factibilidad, dos palabritas mágicas en contabilidad, de su negociación, cesión o transferencia. Intención es que quiero hacer algo. Factibilidad es
que puedo hacer algo. Entonces, cuando existe la intención y la factibilidad, quiero y puedo negociar ese plazo fijo, cederlo o transferirlo, lo voy a evaluar a su valor neto de realización. ¿Qué es el valor neto de realización? El valor neto de realización es el valor de venta de un activo menos todos los gastos necesarios para realizar esa venta. Entonces, si yo tengo la intención y factibilidad de negociar el plazo fijo, cederlo o transferirlo, lo puedo evaluar a ese valor al cual yo lo negociaría menos los gastos necesarios. En los restantes casos, es decir, cuando no haya intención, no haya factibilidad de negociarlo, ¿qué tengo que considerar? La medición original del activo más la porción de vengada de los intereses menos las cobranzas efectuadas. Así se lee. Yo les copié acá tal cual el punto de la RT17, pero este punto se llama método de la tasa de interés efectiva. Todo este punto 2, que dice, considere la medición original del activo más B, que es la porción de vengada. En definitiva, es la porción de vengada de intereses, pero dice la porción de vengada de cualquier diferencia entre ella y la suma de los importes a cobrar a sus vencimientos, calculada exponencialmente con la tasa interna de retorno, determinada al momento de la medición inicial sobre la base de esta y de las condiciones oportunamente pactadas. En definitiva, se refiere a la porción de vengada de intereses calculado con una tasa que se llama TIR o tasa interna de retorno. Y hay que restar si en el medio hubo alguna cobranza, ¿sí? Ese sería el criterio de evaluación que se aplica en los restantes casos cuando no existe la intención y factibilidad de negociación. Entonces, si a ustedes les preguntan, ¿cómo se evalúa un plazo fijo al cierre de acuerdo a la resolución técnica 17? Tienen que escribir todo esto que está acá. Cuando exista la intención y factibilidad, tal cosa. En los restantes casos, tal otra. Este método de acá arriba se llama valor neto de realización y este de acá abajo se llama método de la tasa de interés efectiva. Vamos a ver este segundo método en un ejercicio adicional para que ustedes lo entiendan. Este ejercicio adicional no está en la guía, es un ejercicio que hemos armado expresamente para la clase de hoy, sí está en la plataforma, quédense tranquilos, está subido, el Excel está subido, o sea que ahí lo tienen. No se preocupen ahora por copiar, salvo hacer alguna anotación que les parezca importante. Lo importante es que entendamos la metodología de esto que yo les decía de la tasa efectiva. El 1 de noviembre del 2014, la empresa Trastu constituye un plazo fijo por 10.000 por un periodo de 5 meses a una tasa del 4% mensual capitalizable. El 31 del 12 del 2014, la empresa cierra ejercicio económico y la intención del ente es mantener el plazo fijo hasta su vencimiento. Fíjense acá. La intención del ente es mantener el plazo fijo hasta su vencimiento. Vamos por el 1, que es la negociación anticipada, o por el 2, que son los restantes casos. ¿Qué les parece? Hola, ¿se me durmieron? No están Por los restantes casos, profe. Por los restantes casos, porque la intención del ente no es negociarlo, transferirlo ni cancelarlo anticipadamente, es mantenerlo hasta el vencimiento. Hasta el vencimiento, claro. Dentro de los 2 criterios de evaluación que tiene la RT17, estamos en el segundo caso. Y después dice que al vencimiento la empresa decide renovar el plazo fijo por 2 meses a una tasa del 2% mensual capitalizado. Lo que me está pidiendo acá es que haga únicamente las registraciones contables del libro diario del 1 de abril del 2015. De ser necesario, en los cálculos trabaje con 2 decimales sin redondear. Para hacer la registración del 1 de abril de 2015 tenemos que remontarnos un poquito a la historia y ver
cómo se hizo el primer plazo fijo. Entonces vamos a entrar a ver este primer plazo fijo de 10.000 por un periodo de 5 meses a una tasa del 1% mensual capitalizado. Y entonces acá tenemos plazo fijo 1, 10.000 por 1 más 0,04 elevado a la 5 y me da el valor final. Esta es esta fórmula, que valor final es igual a valor actual por 1 más i elevado, que no sé cómo hacer el elevado. Bueno, vamos a poner así, elevado a la n. Profe, Sí. si tocas Alt y S que estás tocando, te aparece el símbolo de elevado. Alt y ese. Vale. Bueno, me parece un acento en mi teclado. ¿Ah? Si no, el de arriba. Bueno, vamos a poner este. La profe es medio burra. Es elevado a la n. Valor final es igual al valor actual por 1 más i elevado a la n. ¿Sí? ¿Esto qué es? Valor final, el valor al final del lapso del plazo fijo. Valor actual es la plata que depositamos. 1 más la i es la tasa, elevado a la n, que es la cantidad de meses. Atención, concentración. La tasa y la n tienen que estar expresados en la misma unidad de tiempo. Es decir, este 4% es mensual, la n son 5 meses. Si acá me dijera una tasa del 4% anual, tengo que convertir esa tasa en mensual para después ponerle acá un 5, ¿sí? Ojo con eso. Tienen que tener exactamente lo mismo. Entonces, este plazo fijo tiene un valor inicial de 10.000 y después, ¿qué pasan? 1, 2, 3, 4, 5 meses, me va a rendir 12.166,52, ¿sí? La diferencia, esta que está acá, la puedo pintar con naranjitas, son los intereses. En este caso, ¿cuántos son los intereses? 2.166,52. Son los intereses totales, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. 1 de noviembre, diciembre, acá justo al medio, nos cae un cierre de ejercicio. Entonces tenemos que ver, justo acá vamos a poner un borde grueso, acá sí, un borde. Este borde es el cierre de ejercicio, al 31 del 12. ¿Qué tenemos que hacer acá? Tenemos que separar lo que va a estar en el ejercicio 1, de este lado, de lo que va a... Profe, pero el enunciado no pide eso, ¿no? No lo pide, pero si no lo hacemos, no vamos a poder hacer el asiento del 1 de abril del 2015. Bien, bien. ¿Por qué? Profe, que ahí justo está el cierre de ejercicio, entonces nosotros tenemos que fijarnos, por así decirlo, cuáles son los intereses devengados al cierre del ejercicio y Claro. separarlos. ¿Por qué? Porque el 1 de abril, cuando renovemos el plazo fijo, tenemos que devengar esta parte de acá. Entonces, por eso es que tenemos que separar ahora cuánto está devengado y cuánto no está devengado. Ah, gracias, profe. ¿Me entienden por qué? Ya van a ver En abril tenemos que devengar los 3 o 4 meses del año nuevo nomás. El valor al cierre es igual al valor final dividido 1 más la i elevado, con este elevado horrible que hay, a la n. ¿Sí? Esta es la fórmula de valor al cierre. Valor final ya lo tenemos, porque lo tenemos de acá. Esto es el valor actual o valor de origen. Este es el valor final del plazo fijo. Valor de origen. Acá le vamos a poner valor de origen para que quede más prolijito. Valor de origen, valor final. El valor al cierre, acá al medio,
es este valor final dividido 1 más la tasa de interés elevado a la n. Esta n de acá es el tiempo que va desde el cierre hasta el vencimiento. Esta n que iba acá era todo este periodo. La n que tenemos acá es este periodo que falta. En realidad acá me faltó hacer un mes. Sería 3. Son 3, sí. Sí, exactamente así. Entonces, fíjense, acá tenemos la fórmula, acá, que dice que el valor al cierre son los 12.166,52 dividido 1 más 0,04 elevado a la 3, porque son los periodos que faltan o que van desde el cierre hasta el vencimiento. Con lo cual, me da una porción de, lo que obtengo en realidad es el valor a este momento, al cierre. 10.816. Entonces, algo que acá valía 10.000, al cierre vale 10.816, al vencimiento 12.166. Puedo separar, lo vamos a poner con amarillo, los devengados, y con verde los no devengados. ¿Cuántos serán los devengados al cierre? 816. 816 es el valor al cierre menos el valor de origen. Acá me queda 816. Y los que quedan a devengar es lo que falta, digamos. 1.350,52. Son los 2.166,52 menos los 816. Me quedan a devengar 1.350,52. ¿Se entiende? Sí, profe. Si yo tuviera que hacer una exposición, porque me pidió la profe Panis que lo haga, yo tendría que hacer estado de situación patrimonial, activo corriente, porque es corriente, porque esto va a vencer en 3 meses después de la fecha de cierre. Dijimos que todo lo que vencía en un año contado a partir de la fecha de cierre era corriente. El rubro es inversiones. Ponemos nota 1. Y en la nota 1 deberíamos poner depósito a plazo fijo. Acá tenemos que poner el valor final contable. 12.166,52. Menos los intereses a devengar. 1.350,52. Nos da 10.816. Y este es el valor que ponemos acá. Nos tiene que coincidir, por supuesto, con el valor que obtuvimos al cierre del plazo fijo. Así sería como tendríamos que preparar una exposición del plazo fijo. ¿Sí? ¿Hasta acá dudas? No, profe. Profe, Sí. para el sacar esos 816 de los intereses no devengados, ¿no puedo hacer también la fórmula del valor final, pero en vez de en el N ser 5, que sean los 2 meses que pasaron? En este caso sí, porque la I es la misma, pero vamos a ver después cuando en algunos casos la I, cuando vos no lo vas a mantener hasta el vencimiento, no trabajas con la misma I. Entonces no es Bien. hacia atrás que hacia adelante, porque cambia la tasa de interés. Claro, no sería lo correcto. No es lo correcto, exactamente. Te va Bien. a dar lo mismo, pero solo en este caso trabajas con la misma tasa de interés. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe. Ay, se me fue. ¿Me escucha, profe? Sí. La fórmula que sacó, lo que estaba preguntando la otra chica, justo se me fue la pantalla. ¿No es la misma que la de valor actual en los intereses? También la pueden ver como valor actual. ¿Sí? Claro, porque me acuerdo que la veíamos así por eso. Gracias, profe. No, todos están viendo en el chat que dice las diferencias permanentes serían las que no se van a deducir, lo cual, bueno, eso está bien. Ezequiel Alejandro Ramos, ojo que
no todas las permanentes requieren un ajuste, ¿no? Solamente las permanentes que sean por omisión o error de la empresa. Vuelvo a recalcar eso. Y después la segunda duda, ¿puedes subir las filminas en PowerPoint? Porque con ese fondo me gasta mucha tinta y además, no, bueno, yo eso, lo del PowerPoint, no lo podemos subir porque lo editan. Voy a preguntar porque este fondo lo ha diseñado la contadora Panici, así que voy a preguntar. Eso para Mirta Micaela. Bien, veo que no hay dudas de plazo fijo, sigo. ¿Alguna otra duda, chicos? No, profe. No, profe. Ahora vamos a hacer de cuenta que estamos acá, porque todavía no hemos hecho nada de lo que teníamos que hacer. Simplemente hemos diseñado. Ahora hacemos de cuenta que estamos acá. Vamos a renovar el plazo fijo, ¿sí? Y esa es la pregunta del enunciado, digamos. Sin borrar, así. Bien. Tenemos que, voy a borrar esto de acá. Vamos a renovar el plazo fijo por 2 meses más. Acá. 2 meses más, lo vamos a pintar de violetita, así. A una tasa del 2% mensual capitalizable. Entonces acá de nuevo tenemos que trabajar con esta misma fórmula. Solo que ahora el valor de origen, en lugar de ser los 10.000, son los 12.000. Porque, ¿qué hago yo? Le digo al banco, le digo, no, ¿sabe qué? No me dé los 12.000. Vuelvo a dejar ahora toda la plata, pero ahora ya no tengo 10.000. Tengo 10.000 más los intereses. Entonces dejo los 12.000, todo al 2%. Entonces acá está la fórmula del plazo fijo 2, que dice 12.166,52 por 1 más la I, que ahora es el 2%, elevado a la 2. Y me da 12.658,04. Quiere decir que acá, a este momento, el nuevo valor final es 12.658,04. Y tenemos intereses de 491,52 a devengar. Lo que me está diciendo a mí es que tengo que hacer las registraciones en este momento, esto que acá marco con X. Este momento, X, de acá. A este borde, ¿sí? Es el 1 de abril. ¿Qué tengo que hacer? Y acá están los asientos. El primero es dar de alta el nuevo plazo fijo. Fíjense que yo le puse depósito a plazo fijo 2. No hace falta que ustedes le pongan el 2. Simplemente utilicen la cuenta de depósito a plazo fijo. Por el valor final, a los intereses a devengar, 491, a depósito a plazo fijo 1, 12.166. Este asiento, cuando se constituye por primera vez el plazo fijo, normalmente uno acá pone a caja, que es cuando deja la plata en el banco. Pero acá, como lo que estamos renovando es un plazo fijo que ya existía, se hace depósito a plazo fijo a depósito a plazo fijo. ¿Sí? Y la diferencia entre este valor y este son los intereses a devengar. Y lo otro que hay que hacer a esta fecha es... Profe, perdón, ¿puedes explicar eso de vuelta? Sí. Lo del plazo fijo. Profe, consulta, ya que va a ir al mismo tema. ¿El depósito de plazo fijo está bien que se use en el debe y en el haber la misma cuenta? Sí, no hay problema con eso, justamente porque es una renovación. Bien. ¿Cómo hubiéramos hecho el asiento este? El primero. Pensemos en este primero. Nosotros hacemos depósito a plazo fijo por el valor final, a intereses a devengar, a caja, por el valor de origen y acá por los intereses. ¿Sí? Este es el típico asiento cuando nosotros le damos el alta a un plazo fijo. Depósito a plazo fijo por el valor final, en este caso hubiera sido los 12.166,52, lo completo acá. A caja, los 10.000 que pusimos,
intereses, 2.166,52. Intereses a devengar es reguladora del plazo fijo y sale caja. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Qué diferencia hay entre este movimiento y esto que sucede acá? Y la cuenta que sale acá no es caja, porque yo no tenía esa plata en efectivo, ya la tenía en plazo fijo. Entonces, tengo que hacer el mismo esquema. Plazo fijo al debe por el valor final, plazo fijo al haber por el valor de origen y los intereses a devengar por la diferencia. Trabajando con estos números que tengo acá. Acá tengo un nuevo valor final y acá tengo un nuevo valor de origen. Valor de origen son los 12.100 y el nuevo valor final 12.600. Y la diferencia es el interés. ¿Se entiende? ¿Lo entendieron mejor ahí? Sí, profe, ahí lo entendí. ¿Sí? Es como reemplazar las fechas, digamos. No solo la fecha, sino la cuenta. Claro, claro, sí, sí, sí. La cuenta de acá, el activo que sale no es caja. Sí, en vez de caja se depósito. Es depósito a plazo fijo. Por eso les puse 2 y 1, como para que ustedes se den cuenta de cuál sería el valor que estamos sacando. Claro. Y a esta fecha también, a esta fecha, el 1 de abril, tenemos que devengar estos intereses que quedaron sin devengar del primer plazo fijo. Por eso yo les dije, esta diferenciación la vamos a tener que hacer porque la necesitamos al 1 de abril para hacer este segundo asiento. Es intereses a devengar a plazo fijo contra intereses ganados por esta parte de acá, por esos 3 meses que ya transcurrieron el tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando acá en el ejercicio les pedía efectúe únicamente las registraciones del libro diario del 1 de abril, implícitamente les está pidiendo que hagan todos los cálculos porque tienen que saber cuántos son estos valores del plazo fijo y cuánto es lo que queda de intereses a devengar para devengar el 1 de abril. ¿Se entendió o hice mucho lío? Y encima virtual. Odio la clase virtual. De 10, profe, de 10. Sí, profe, se entendió. Yo lo entendí. Un pizarrón, chicos, y tengo acá un Excel para explicar. Bueno, ¿se entendió? Sí. Sí, sí. Sí, sí, profe. Bueno, está en la página, está subido el ejercicio, pero no están hechos todos estos cálculos, así que si quieren esto sí lo pueden copiar, esta línea de tiempo. Profe, ¿y después no lo podés subir? Con estos cambios, Sí, o sea, subir esto nada más, ya directamente. es que yo no lo hace el otro profe a la parte de subir, ahí él lo va editando y lo va dejando, no nos dejan subir todo el material, por eso quedan las clases grabadas. Claro, cuando suban la clase grabada va a La estar. clase grabada lo pueden sacar de ahí. Ah, listo, listo. ¿Sí? Porque el material nos piden que quede como está en la guía. Bien. Bueno, vuelvo con ustedes. Dejo de compartir. Ya me cansé de hablar, me duele la garganta. Acá estoy. ¿Dudas? ¿Cómo estamos con la clase de hoy? Las dos partes, conciliación. Muy claro, profe. Muy bien. ¿Quedó claro? Clarísimo, profe. Bueno, no sé si quieren, voy a dejar de grabar ahora porque la clase en realidad terminó. Detengo grabación. Detener grabación.